25 minutos. Mentí. A ver, dame. Ya está. ¿Ya está? Sí. Ya. Como estábamos diciendo, la clindamicina actúa muy similar a los azálidos que hemos visto hace un rato, ¿cierto? Bloquean al ribosoma, ¿en qué parte? En su unidad 50S. Si bloquean, chicas, la formación de proteínas, el principal efecto de estos antibióticos es bacteriostático. Pero lo mismo que citro, ¿no? Algunas bacterias pueden morirse. ¿Saben qué bacterias normalmente se pueden morir por clinda? Las anaerobias. La clinda tiene un mejor efecto contra anaerobias que contra aerobias. Es muy probable que la clinda tenga efecto bacteriostático en aerobias, pero en anaerobias puede tener efecto bactericida, porque la clinda tiene mejor efecto sobre las bacterias anaerobias. Realmente el grupo de lincosamidas tiene dos agentes conocidos, la clindamicina y la lincomicina. Solo que la lincomicina se usa más en medicina humana. En cambio la clinda, aparte de medicina, también se puede usar en odontología. ¿Sobre qué bacterias funciona este antibiótico? ¿Sobre qué bacterias? ¿Funciona contra aerobias? Muy poquitas, normalmente aerobias gram positivas nada más. Por ejemplo, contra aerobias gram negativas no funciona. No es como los azálidos. Los azálidos sí funcionaban contra aerobias gram positivas, aerobias gram negativas. Acá no. Las lincosamidas, por ejemplo la clinda, actúa solo contra aerobias gram positivas. Después todo lo demás es anaerobias. Miren, anaerobias facultativas gram positivas, anaerobias facultativas gram negativas. Pero ¿cuáles son las anaerobias más bravas, las más delincuentes? ¿Cuáles son, las facultativas o las estrictas? ¿Cuáles son más agresivas? Las anaerobias facultativas, que pueden vivir con un poquito de oxígeno, o las anaerobias estrictas, que viven sin nada de oxígeno. ¿Cuáles son más agresivas? Las estrictas, ¿no? Y contra las estrictas, miren, también funciona muy bien clindamicina. O sea, clindamicina funciona bien contra anaerobias facultativas y estrictas, pero también funciona de manera un poquito más sobre las estrictas, que son las más bravas, ¿no? Las que más nos pueden generar problemas. Entonces, estamos de acuerdo que es un antibiótico bastante bueno, pero es un antibiótico que ataca más a bacterias anaerobias, más que a bacterias aerobias. Algunos parámetros farmacocinéticos se puede administrar por vía oral, es más, se puede dar con alimentos, la absorción no se va a modificar. Clinda es un antibiótico que tiene una absorción rápida, inclusive con alimentos, no hay ningún problema. Se va a la gran mayoría de tejidos, principalmente al tejido óseo. Ojo, es bien raro que un antibiótico vaya a hueso. Es bien raro. Dígame, ¿y nosotros en las cirugías que hacemos, se puede infectar el hueso o no? Por ejemplo, ¿les han hecho alguna vez su cirugía de tercera molar? Ahí a veces tienen que cortar hueso, a veces el hueso se infecta, ¿no? Entonces tenemos que usar antibióticos que tengan buena llegada a hueso. Un antibiótico que tiene buena llegada a hueso, tiene buena distribución en hueso, es por ejemplo clindamicina. ¿Sí? Tiene elevada unión a proteínas plasmáticas, es un antibiótico con alta unión a proteínas plasmáticas. Tiene un metabolismo hepático alto. Este también es un antibiótico que en pacientes con problemas hepáticos hay que tener cuidado en usarlos porque estresan al hígado. ¿Sí? Estresan al hígado. ¿Sí? Tiene un tiempo de vida corta, por eso este antibiótico se tiene que dar cada 8 o cada 6 horas, no cada 12, ¿no? Clindamicina se da cada 8 o cada 6 horas. ¿Sí? Y principalmente su eliminación puede ser renal y biliar, pero más biliar. O sea, ¿quién estresa más la clinda? ¿Riñón o hígado? Hígado, ¿no? Porque se biotransforma mucho en el hígado y se elimina en una cantidad muy importante a nivel biliar, ¿no? O sea, el hígado también. El hígado participa en su eliminación. Vamos a ver las dosificaciones. Como ya les estaba adelantando, es un antibiótico que como tiene tiempo de vida corto, se administra cada 8, cada 6. Acá en Perú se venden cápsulas de clindamicina de 300 miligramos. Podemos dar 300 miligramos cada 8 horas o podemos dar 300 miligramos cada 6 horas. ¿Sí? Cada 6 horas. Durante 5 a 7 días. El único antibiótico que se daba por 3 días era solamente acitromicina. Pues todos los demás se administran principalmente de 5 a 7 días.
Por vía inyectable, porque hay ampollas de 600, se puede dar igual. 600 por vía inyectable, intramuscular, intravenoso, cada 8 o cada 6 horas, por 7 a 10 días. O sea, por más que yo cambie la vía de administración, el antibiótico se va a seguir dando en el mismo intervalo, cada 8 o cada 6 horas. Por más que yo cambie la vía de administración, el antibiótico se va a seguir dando en el mismo intervalo, cada 8 o cada 6 horas. ¿Sí? Por ejemplo, en terceras molares la clindamicina funciona muy bien. ¿Por qué creen? En cirugía de terceras molares. Primero, porque ¿qué bacterias se infectan normalmente luego de una tercera molar? ¿Aerobias o anaerobias? ¿Qué bacterias infectan normalmente una tercera molar? Anaerobias. Segundo, cuando yo hago terceras molares, ¿lesiono hueso o no? Sí, lesiono hueso, por eso es una cirugía más compleja. Entonces me conviene utilizar un antibiótico que tenga buena llegada, buena distribución a hueso. Por eso en terceras molares la clindamicina demostró muy buenos resultados. Muy buenos resultados. ¿Sí? Y acá como vemos, señoritas, miren, la clindamicina ataca principalmente a anaerobios, ¿cierto? Prebotella, Fusobacterium, Pectostreptococcus. Estas bacterias de acá se encuentran en cirugías o en infecciones post terceras molares, después de una tercera molar, y también las podemos encontrar en infección periodontal. También se puede encontrar en infección periodontal. Clinda también podríamos usarlo en periodontitis, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, algo muy importante es que, por ejemplo, los pacientes a nivel hospitalario, por ejemplo, ¿sí? Hay que tratar de esos pacientes que están en hospitales, garantizar su alta rápidamente, porque se ha demostrado que los pacientes que, por ejemplo, se quedan en los hospitales por mucho tiempo, desarrollan resistencia a muchos antibióticos, y uno de ellos es Clinda. Imagínate que un paciente desarrolle resistencia a Clinda, ¿no? Está muy complicado, ¿no? Por eso este artículo es muy interesante en ese aspecto, ¿no? Nos habla sobre el riesgo que puede tener los pacientes que tienen una hospitalización muy larga y su relación con la resistencia a clindamicina. Normalmente, si yo hago la historia clínica y hablo de un paciente que ha estado en el hospital por mucho tiempo, tengo que tener mucho cuidado al administrar clindamicina, porque son pacientes que pueden realizar resistencia a ese antibiótico. Muy bien. Este es un artículo muy interesante relacionado a ortodoncia, ¿no? Los que usan brackets, ¿no? Los brackets pueden acumular, por ejemplo, comida, ¿no? Películas de bacterias, y eso puede favorecer a la resistencia ante los microbios. Pues un paciente que tiene infecciones en boca y es portador de brackets, tenemos que tener cuidado porque puede tener resistencia a algunos antibióticos. Por ejemplo, ¿qué antibióticos han demostrado que puede haber resistencia ante estos pacientes que tienen brackets? Eritromicina, clindamicina, amoxicilina. Miren cómo la utilización de estos aditamentos, ¿cierto? De estos aditamentos también podrían colaborar a que se desarrolle resistencia a los antibióticos. Y ya para ir terminando, chicas, efectos adversos. Sí, efectos adversos. A diferencia de todos los antibióticos que hemos conversado hoy día, Clinda sí tiene varios efectos adversos. ¿Sí? Por ejemplo, el más conocido, ¿cuál es? Diarrea y malestar gastrointestinal. Es lo más conocido. El riesgo de diarrea, de dolor abdominal, por ejemplo, con clindamicina, es un riesgo moderado, se puede dar. Colitis pseudomembranosa. ¿Qué es la colitis pseudomembranosa, chicas? ¿Lo conocen? Diarrea más severa. Sí, pero es una diarrea que, por ejemplo, las heces tienen moco y sangre. Y es una diarrea terrible. ¿Por qué? ¿Y por qué se genera? Porque tú das Clinda al paciente y la Clinda, ¿qué hace con tu microbiota intestinal? Con tus microbios del intestino, los mata. Y empieza a crecer un microbio que se llama Clostridium difficile, así se llama. Y ese bendito microbio es el que te genera esa diarrea con sangre, con moco, ¿no? Entonces, la diarrea por Clinda se da porque la Clinda te barre la microbiota. O sea, tus bacterias normales, tus bacterias buenas del intestino las mata. Y empiezan a crecer bacterias malas, microbios malos. Por ejemplo, el Clostridium difficile. Y ese Clostridium difficile puede generarnos esta colitis pseudomembranosa.
La alergia por clinda será muy común. Miren el tamaño de letra. La alergia, la hipersensibilidad por clinda será muy común. No. No, es bien raro. Puede haber, pero es bien raro. La neutropenia, trombocitopenia, o sea, disminución de neutrófilos, disminución de plaquetas, es raro. Lo que más puede generar clindamicina son problemas gastrointestinales. Diarrea, malestar gastrointestinal, por ejemplo, dolor abdominal, y la colitis odomembranosa, que es una diarrea bastante peligrosa, que como ya le estaba comentando su compañera, el paciente puede tener varias deposiciones al día, pero esas heces pueden estar acompañadas de moco, pueden estar acompañados de sangre. ¿Sí? Chicas, les deseo lo mejor. Ay, doctor.